Voy a daros una pincelada de los tipos de materiales que nos podemos encontrar sobre todo en patrimonio y en edificación y en escultura, y sobre todo técnicas macroscópicas, que sería previo a lo que os ha explicado Pedro, para poder diferenciarlas. Bueno, este es un poco el índice que vamos a seguir en la ponencia. Os explicaré las rocas naturales, los tipos de origen, identificación de morteros, materiales cerámicos, centrándonos sobre todo en ladrillos, en tipos de ladrillo, técnicas macroscópicas de identificación y deterioros asociados. Bueno, comenzaremos por la roca natural. Tipos y origen. ¿Qué es una roca? Una roca es un agregado masivo de minerales. Debido a la heterogeneidad de los materiales y del entorno en el que se constituyen, no hay una composición fija, puesto que una roca está formada por una gran variedad de minerales, cada uno con una composición. No lo podemos representar por una fórmula química. Esta heterogeneidad la veremos incluso dentro de un mismo material o una misma cantera, puede haber una heterogeneidad según dónde tomemos las muestras. Tenemos tres grandes grupos, a grosso modo, para diferenciar las rocas: rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Estas tres variedades las vamos a ver en las prácticas de esta tarde. Creo que es el grupo, o sea, son los tres grupos con los que os tenéis que quedar y las diferencias fundamentales entre unos y otros. Las rocas ígneas, que son las rocas formadas por el fuego, las volcánicas, hay un magma, y tenemos dos grupos dentro de ellas, las rocas volcánicas y las plutónicas. Cada una también tiene unas características en función de dónde han cristalizado. Y las rocas sedimentarias, que son rocas formadas en la superficie terrestre por acción de agentes atmosféricos y superficiales, ríos, glaciares, mares y lagos. Y las rocas metamórficas, que son las derivadas de estas previas, de las rocas ígneas y de las rocas sedimentarias. Sufren una recristalización por procesos de alta presión y alta temperatura. Luego hay variedades, hay matices dentro de cada uno de ellos. Las rocas ígneas. Como os he comentado, tenemos dos tipos. Están las volcánicas o extrusivas, que se consideran que sería cuando entra en erupción a un volcán y emite ahí lava y cristalizan y solidifica ese material fundido, tendríamos las rocas volcánicas. Y las plutónicas, que son las que se solidifica el magma en el interior de la Tierra. Como comentaréis, las condiciones son muy diferentes. No es lo mismo estar en la calle que estar aquí metidos, ¿verdad? Aquí tenemos más calorcito que en la calle. Bueno, pues aquí sucede exactamente igual. Entonces, estas condiciones luego condicionan también cómo va a ser la roca. Bueno, aquí tenemos un poco un esquema facilito en el que se ve pues, la erupción del volcán, y luego la zona interior, que se ven como unas bolsas, serían las rocas plutónicas. Todas las rocas ígneas tienen como unas características comunes entre ellas. Son masivas, cristalinas, y no tienen orientaciones ni fósiles. Si nos metemos ya en las especificaciones de cada uno de los tipos, tenemos las volcánicas, en las que veremos que tiene un tamaño de cristal fino o muy fino, textura porfírica, fanítica o vítrea, que esto es un poquito más específico, que depende del tamaño de grano, esto va en función del tamaño de grano, hace referencia a él. Porosidad variable, pero tiene poros grandes y no comunicados. Discontinuidades, pueden tener grietas por el enfriamiento brusco y un color variable en función de su composición. Las hay desde claritas a oscuras, igual que pasará a las rocas plutónicas. En el caso de las plutónicas, el tamaño de cristal es medio grueso porque ha tenido más tiempo para cristalizar. Está en unas condiciones internas de la Tierra y entonces tiene más tiempo para ir enfriándose. Poquito a poco los cristales crecen con un tamaño mayor. Textura fanerítica, que hace referencia a que el tamaño de cristal es grande, porosidad muy baja y escasas discontinuidades. Os voy a poner unos ejemplos de materiales referentes a cada uno de los grupos. Como roca volcánica podríamos tener un basalto, en el que veis no se diferencia apenas grano, una andesita, que aquí tenemos este tipo de textura, que tienes unos cristales grandes en una masa de cristal muy fino, y una dacita, que sucede algo similar. En comparación con una roca plutónica, que es la que estamos más habituados a ver en encimeras de cocina, en patrimonio, es el granito, que vemos todos a simple vista el tamaño de cristal, la sienita y una diorita. Entonces creo que hay una diferencia
bastante grande. Si nos metiéramos a estudiar detenidamente por microscopio, como ha dicho Pedro, nuestros materiales en la mina delgada, tendríamos que clasificarlo en base a estos diagramas. Cuando nosotros os emitimos un informe y decimos tenemos una riolita, está basado en función de los componentes que vemos en los cristales. Tenemos plagioclasa, cuarzo, feldespatos, lo tenemos que clasificar según estos diagramas. O sea que en cualquier caso, si nosotros os diéramos el nombre de una roca, siempre podríais ir a mirar estos gráficos y decir a qué nos referimos cuando decimos el nombre. Como aplicaciones de estos materiales en patrimonio, podemos ver el granito, que se utiliza, muchas veces vemos un edificio de arenisca y en la base lo que es en el zócalo lo revisten con granito. Es un sustituto, lo utilizan como sustituto de esta arenisca porque tiene una porosidad menor. O también formando parte de fachadas o edificios enteros. Este sería Santiago de Compostela. Otro gran grupo es la roca sedimentaria. Dentro de las rocas sedimentarias vamos a diferenciar también tres tipos, que quiero que os quede más o menos claros. Las rocas detríticas, que están formadas especialmente por partículas silíceas, entre otras cosas. Las rocas carbonatadas, que están compuestas mayoritariamente por carbonatos, y las rocas evaporíticas. Se incluyen en este apartado, por ejemplo, los yesos. Tanto las rocas carbonatadas como las rocas evaporíticas se consideran de precipitación química. Es decir, la roca sedimentaria, tenemos una roca detrítica, que podría ser un símil más o menos habitual, podría ser estamos en la playa y pisamos la arena, y en el momento que pisamos la arena, lo primero que sucede es que se compacta, expulsa el agua, y lo que nos quedaría podría ser nuestra roca detrítica, ¿vale? Con gran presión, gran temperatura, podríamos tener nuestra roca detrítica. Y la roca carbonatada, la roca evaporítica, pongamos que nos metemos a la playa, salimos de la playa y el residuo que nos queda en nuestro cuerpo, ese salitre, es al final una precipitación por un agua que estaba muy saturada. Ahí tendríamos nuestra roca carbonatada o evaporítica. Las rocas detríticas, como os comentaba, así como este ejemplo sencillo, es que están generadas por la compactación y cementación de materiales procedentes de la disgregación en superficie de rocas persistentes. Esta disgregación puede ser por el arrastre en ríos, por mares, por lluvia, acción eólica. Este material que se disgrega previamente tiene que ser arrastrado y depositado bien por el aire o por el agua en otro sitio. Se deposita y ya los procesos diagenéticos, que son tanto físicos como químicos, cementan los clastos, transformando los sedimentos en rocas sedimentarias. Aquí tenemos un pequeño esquema que viene a decir un poco lo que os explicaba de pisar la arena en la playa. Tenemos nuestro material, se compacta, provoca una pérdida de agua y ya procesos tanto químicos como de presión y físicos generan que se cemente el material y consiga una solidez. Los componentes básicos de estas rocas detríticas, es importante conocerlos para luego tener un enfoque claro de por qué se deteriora, qué es lo que le está pasando. Bueno, los componentes básicos, que luego van a ser similares en las demás rocas, es tener unos clastos que sirven de esqueleto, una matriz y un cemento. Los clastos son el esqueleto, digamos que es el fragmento grueso, la granulometría de mayor tamaño, y pueden tener una composición variada en las rocas detríticas, pueden ser carbonatos o cuarzos o feldespatos. Luego tenemos una matriz, o sea, lo que sería la matriz, que está compuesta por un material de tamaño más fino, de partículas más finas que van rellenando esos huecos entre las rocas, entre los granos grandes, entre los clastos, y luego el cemento, que sería ya en el proceso de cementación, en el cual nos sirve de sostén, nos une tanto los granos gruesos como la matriz. Se genera por precipitación química y puede ser también de origen calcítico, silicio o ferruginoso. Las características comunes entre las rocas detríticas es que tienen clastos, de mayor o menor tamaño, pero tienen clastos. Tienen estratificación y laminación. Dentro de estas rocas detríticas os voy a diferenciar tres tipos en función del tamaño del grano. Están los conglomerados, que presentan clastos mayores a 2 milímetros. Si estos clastos, o sea, si este esqueleto es redondeado, se llama pudinga, y si es todo anguloso, se le llamará brecha.
Los conglomerados, los hormigones están basados en los conglomerados naturales. Aquí tenemos un conglomerado. Las areniscas, que son las más habituales en patrimonio, con clastos de 2 milímetros a 0,06 milímetros de tamaño. Este sería un tipo de arenisca. Y las lutitas, que son las que tienen un tamaño de grano inferior al 0,06. En este caso podéis ver, yo creo que se ve bastante bien la laminación interna. No se distingue fácilmente de forma visual el grano, pero sí que se ve una cierta laminación, y sobre todo en la textura. Si analizáramos microscópicamente estos materiales, los tendríamos que clasificar según estos diagramas. Estos diagramas son los que nosotros os damos luego una serie de nombres, lo mismo, que implican qué contenido en cuerpo tenemos, qué contenido en feldespatos y qué porcentaje en fragmentos de roca. Y si tenemos matriz, cuánta matriz tenemos, cuánto cemento, cuánto porcentaje de cada uno de los componentes hay. El segundo grupo eran las rocas carbonatadas. Las rocas carbonatadas están formadas por precipitación físico-química de compuestos como carbonatos, tanto carbonato cálcico como carbonato magnésico. Básicamente las características vienen determinadas por las condiciones de precipitación y la diagénesis. Tenemos carbonatos medios lacustres, carbonatos medios marinos, entonces podemos tener calizas y dolomías, que es ese grupo fundamental de las rocas carbonatadas. Las características comunes entre ellas, que las veremos también en prácticas, es que reaccionan al ataque con ácido clorhídrico. Estas pruebas las podéis realizar vosotros en vuestro taller, en vuestro laboratorio fácilmente y decir, mira, pues mira, es carbonatada. Presentan fósiles, habitualmente, estructuras como venas y estilolitos. Distinguiendo los grupitos de los tipos de rocas carbonatadas, pues tenemos las calizas, compuestas mayoritariamente por calcita y con frecuentes fósiles. Estas reaccionan al ataque con ácido clorhídrico. Aquí tenemos una caliza fosilífera y otro tipo de caliza con grano más fino. Las dolomías, que están compuestas por dolomita y no suelen tener fósiles, también reaccionan al ataque con ácido clorhídrico, pero en caliente, si calentamos la muestra. Es una manera de diferenciar. Si tenéis más o menos claro que tenemos una roca carbonatada, si es una roca carbonatada magnésica o la tenemos calcítica. Le echamos ácido clorhídrico y más o menos podemos discernir, aunque lo habitual es encontrarte calizas dolomíticas, o sea que al final encuentras muchas veces mezclas de las dos. Esto sería una dolomía. Luego tenemos otro grupo de roca carbonatada que serían los travertinos. También es muy habitual tenerlo en escultura, en suelos, yo creo que en patrimonio, en edificación no tanto, pero bueno, en otro tipo de decoración sí. Son calizas bandeadas de origen continental y suelen ser muy porosas. Este sería un tipo de travertino. En clase también, o sea, en prácticas veréis travertinos de este tipo, pueden ser también lacustres o de caverna. Las estalactitas, las estalagmitas también lo son. La roca carbonatada, al igual que le sucede a la roca detrítica, tiene una serie de componentes. Tiene tres tipos de componentes principales. Les denominamos de otra manera, pero al final vienen a servir de lo mismo. Tiene los terrígenos, que son partículas de composición silicatada. Los aloquímicos, que son partículas carbonáticas de tamaño superior a 0,2 milímetros, 0,02 milímetros. Y los ortoquímicos, material que ocupa el espacio existente entre los terrígenos y los aloquímicos. Tenemos micrita o esparita en función del tamaño de ese cristal. Al final, si lo miramos un poquito en comparación, no deja de ser un esqueleto, una matriz y un cemento. En función de estos componentes tendremos nuestra clasificación cuando les realizamos una microscopía, que es otro de los tipos de nombre que os vamos a dar en los informes. Los geólogos os diremos, tenemos un mudstone, un waxstone, que seguramente a vosotros pues os va a sonar, pues os va a dar igual porque no sabéis lo que significa, pero hay una serie de clasificaciones que son la de Dunham y de Folk que nos obliga además la normativa también a deciroslo de esta manera, en la clasificación de rocas, que se basan en función del contenido de estos componentes, de los aloquímicos, de los aloquímicos y de la micrita o esparita. Esta es la de Dunham
y esta es la de Ford. En nuestro caso solemos dar los dos nombres. Y por último, dentro de las rocas sedimentarias tendríamos las rocas evaporíticas. Estas rocas evaporíticas son de precipitación química y el mineral precipitado suele ser el componente mayoritario de la roca. O sea, no hay una gran variedad de minerales dentro de la roca. Sus principales características es que son materiales blandos, solubles en agua y de colores muy claros. En este caso tendríamos los que son rocas ricas en sulfatos, como es el yeso, sulfato cálcico, el yeso y el alabastro, o sales, la sal común, cloruros, como es la halita. Aquí tendríamos una de las rocas de yeso. Ejemplos de usos constructivos. Una caliza dolomítica en la iglesia de la Trinidad de Segovia. Una arenisca, dentro de la arenisca, bueno, con una arcosa, subarcosa, hay distintos materiales, pero bueno, esto sería una roca detrítica en la escuela, o sea, la fachada de las escuelas mayores de la Universidad de Salamanca. Y esta es una caliza algal, que a priori, o sea, no se ve para nada. De visu, debo decir que no se diferencia, eso hay que verlo en microscopio. En la iglesia de San Francisco de Teruel. Y luego esto, que yo creo que no es lo habitual verlo, que es una fachada compuesta única y exclusivamente por alabastro. Alabastro tanto oscuro como clarito, pero es toda la fachada de la iglesia Santa Isabel de Portugal en Zaragoza. Totalmente de alabastro. El alabastro, por lo menos en Zaragoza, sí que lo puedes encontrar habitualmente en zócalos, formando parte del zócalo. En vez del granito, como se utiliza de sustituto en algunos monumentos, ahí en Zaragoza lo utilizan como sustituto de ladrillos o incluso de areniscas. Pasamos al último grupo de rocas naturales, las rocas metamórficas. Yo creo que estas son las que menos vais a ver en edificación, pero sí que se ven en escultura. Derivan siempre de rocas preexistentes, ya sean rocas ígneas o rocas sedimentarias, tras sufrir procesos de alta presión o alta temperatura. Este tipo de rocas me ha costado un poquito agrupároslas porque hay distintas maneras de diferenciarlas. En función de estas presiones y de temperaturas os he basado los grupos, ¿vale? Hay distintos tipos de metamorfismo. Hay un metamorfismo de presión, los hay de contacto, los hay regional, los hay de hidrotermales, pero bueno, me va a basar en que tenemos un metamorfismo de presión básico, el metamorfismo de contacto y el regional. El de presión podría ser, imaginaros, apretar un material, tenemos una pastilla de arcilla, un taco de arcilla, una arcilla que ya tengo de haberse originado porque es una roca sedimentaria, una arcilla que aplasto, hago mucha fuerza con ella, la fricciono y luego la meto a cocer. Bueno, obtengo mi material cerámico que me recuerda a mi pastilla de arcilla pero que es diferente, ¿vale? Pues eso sería un metamorfismo, ¿vale? Como una comparativa un poco así más tipo casa. Entonces, el metamorfismo de presión lo tenemos bien cuando las capas están presionando unas sobre otras, al final el material sufre tanta presión que se altera. El metamorfismo de contacto, que se debe a cercanías a aureolas de altas temperaturas, bien sean plutones, ¿no? Como si yo te acerco un mechero, te quemas, pues esto sería lo mismo con materiales pétreos, ¿vale? Y el metamorfismo regional lo tendríamos en la superficie terrestre, bien por orogenias, por plegamientos y presiones también. Las características comunes en estas rocas es que suelen presentar, precisamente por esas altas presiones, suelen presentar laminaciones y bandeados. Bien pueden ser texturales o de color. Se ven bastante, yo creo que son bastante, se ven enseguida, ¿vale? Y también pueden tener estructuras tectónicas como micropliegues o cataclasis. No presentan fósiles por las condiciones en las que se han formado. Aquí os voy a dar unos nombres de unas cuantas rocas metamórficas. Tenemos las pizarras, que hacen honor a la pizarrosidad que se dice, que proviene de una roca lutítica, del metamorfismo de una roca lutítica previa, y aquí tenemos podéis ver esas laminaciones, esas lajas. El gneiss, que bien puede ser de una roca sedimentaria o proceder de una roca ígnea. En este caso es de una roca ígnea. Veis esas laminaciones tan claras y esas orientaciones de los cristales, tanto cromáticas como de textura. Las serpentinicas, de una roca plutónica, es hidrotermal.
la cuarcita, que procede de una roca areniscosa, y el mármol, que procede de una roca carbonatada. El mármol no es todo aquel que admite pulido, no se hace en cantería. Mármol es una roca metamórfica de origen metamórfico. Usos constructivos, más que constructivos son esculturales, es decir, de escultura, es el mármol. Por resumir un poco los tres tipos de rocas naturales que os he comentado, están las rocas ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Creo que os han entregado la tabla, esta tabla, ¿no? Bueno, pues básicamente tendréis allí las características comunes en cada grupo y las que les va a diferenciar del resto de grupos. O sea, yo creo que quiero que os quedéis un poco con la idea de lo que es una roca ígnea, de lo que es una roca sedimentaria y lo que es una roca metamórfica, y que podáis diferenciarlo a simple vista, aunque no lleguéis a acertar qué grupo es dentro de cada tipo de roca, pero bueno, que más o menos los distingáis. No se me oye, ¿no? Sí. Hola, sí. Espera, ¿ahora? Sí, es cosa del cable. Ya. Bueno, pasamos al segundo punto, que es la identificación de morteros. También voy a hablar un poquito voy a repasar los tipos de morteros más habituales que hay en función de sus componentes. Y en mi caso, un poco para vuestro caso también, los usos que tienen y por qué son tan importantes la identificación de los morteros. ¿Qué es un mortero? Un mortero es una roca artificial que simula, al final un poco también lo que hablábamos, la estructura de una roca natural, no digo que a gran escala, aquí se puede fabricar fácilmente, compuesta por un conglomerante, que es el que al final le da la composición al mortero, un árido y agua. Los morteros, su funcionalidad, unen o recubren elementos constructivos, bien para tapar, antiguamente se encalaba más, pero bueno, tapar los sillares, protegerles, o bien como soporte para luego decoración mural. Un estudio detenido de los morteros nos informa de la técnica de fabricación y la historia constructiva. En nuestro caso, a mí me gusta mucho el estudio de los morteros, tanto la estratigrafía de los morteros como tomar muestras en distintos edificios, castillos, por ejemplo, que no sabes de qué lo van a restaurar y no saben de qué época es cada muro o el aljibe, si es de la misma época que otro. La comparativa de los morteros y otros técnicos, y arqueólogos y restauradores, al final las ideas comunes nos ayudan a establecer una cronología del edificio. Incluso, recientemente, el estudio de los morteros nos ha ayudado a peritajes judiciales a nivel actual, o sea, de edificios actuales. Nos surgió que un señor estaba denunciado por la constructora porque decía que su sótano, que lo había ampliado el sótano, para quedarse con más metros del sótano, y él dijo que no, que cómo demostraba que no había movido ninguna pared. Y dice, bueno, pues vamos a hacer si el estudio de materiales nos puede servir para esto. Y el estudio de los morteros nos dijo que era el mismo mortero en todas las paredes del sótano. Ese sótano no se había movido, porque si hubiesen pasado X años y hubiese ampliado, el mortero habría sido diferente. O sea, parece una tontada, pero se hacen peritajes judiciales de este tipo. Bueno, los conglomerantes se clasifican según la composición química y estos conglomerantes determinan una serie de características en los morteros. El mecanismo de fraguado, la hidraulicidad y la retracción. Aquí tenemos una tabla en la que hablamos de los conglomerantes que al final habitualmente hablamos mortero de cal, mortero de yeso, un cemento. Bueno, pues esto es el conglomerante, es lo que nos va a dar el tipo de mortero. Si es arcilloso, si es de yeso, de cal aérea, hidráulica o el Portland famoso. La cuestión es que la cal tiene una retracción muy alta y hay que suplir esas carencias con otros materiales. Por ejemplo, con los áridos. El árido es un aditivo añadido al conglomerante que puede modificar o no su comportamiento y que funciona como esqueleto. O sea, al final estamos utilizando el esqueleto de la roca detrítica, que hablábamos del esqueleto, la matriz y el cemento, pues el árido funciona aquí como un esqueleto. Tipos de áridos, hay orgánicos e inorgánicos. El orgánico lo podemos encontrar como paja, pelo, carbón, es habitual. Y el inorgánico puede ser inerte o no inerte. Polvo de mármol, fragmentos de roca, arenisca silicia, cenizas, escorias de hierro, ladrillos, fragmentos cerámicos que le dan un poco más de hidraulicidad al material. Como morteros de arcilla,
El mortero de arcilla pues es característico porque tiene un color rojizo anaranjado, muy plástico, baja resistencia mecánica, y suele venir, precisamente por esa baja resistencia mecánica, suele venir acompañado de elementos fibrosos que le dan un poco más de coherencia, paja, pelo, para darle más resistencia. Es poco poroso y no reacciona casi al ácido clorhídrico. Ahí tenemos un ejemplo. El mortero de yeso, que es de color generalmente blanco o gris, en función de cenizas o menos cenizas. Poco árido porque presenta poca retracción, que no quiere decir que no lo tenga, puede tener mucho árido, está en función del uso que se le vaya a dar al mortero. No confundir árido, es una cosa importante, con defectos de fabricación, que puede ser yeso sin calcinar, anhidritas o cenizas. Hay veces que se confunde el árido con grumos, por eso decimos lo de defectos de fabricación, pero bueno, todos somos humanos y defectos de fabricación en el amasado puede haber. El grumo es como el grumo que nos puede salir haciendo la bechamel con la harina. Echamos ahí y nos sale un bolo que no conseguimos quitar de la harina. Bueno, pues ese sería nuestro grumo en los morteros de yeso. Entonces, eso no es un árido, es un defecto de fabricación. La porosidad es variable en función de su utilidad. Muy poroso en juntas, poco poroso en enlucidos. Lo mismo con el contenido en árido. Si es un mortero de relleno, pues va a tener mucho más árido que si es un mortero de acabado superficial o bien si es de soporte de pinturas. El acabado es muchísimo más fino y no suele contener básicamente nada de árido. El mortero de yeso casi no reacciona ante el ácido clorhídrico. Este es un ejemplo de mortero de yeso. El mortero de cal. El color del mortero de cal va en función de los aditivos, que puede ser tanto de blanco a pardo. Suelen presentar mucho árido porque tienen mucha retracción, entonces el árido evita que contraiga tanto. Puede tener árido carbonatado, silicio o arcilloso, es un poco variable. La porosidad es variable también en función de su utilidad. Muy poroso y vasto en juntas, poco poroso y fino en enlucidos. En ese caso, tanto el mortero de yeso como el de cal es similar, según su uso. Pero tiene alta reacción al ataque ácido clorhídrico. Si no sabemos si tenemos un mortero de cal o un mortero de yeso, le podemos aplicar una gótica de ácido clorhídrico y saber de qué tipo es. Lo mejor de todo esto es que también los hay bastardos y de cal y yeso. O sea, bueno, puedes encontrar un poquito de todo. O de cal dolomítica, también los hay, que no te van a reaccionar al ácido clorhídrico. Este sería un ejemplo de mortero de cal. Y luego tenemos el mortero de cemento, o el cemento directamente, que es de color gris característico, presenta mucho árido porque también tiene mucha retracción y tiene un aspecto coherente y duro, con muy baja porosidad. Yo añadiría también que suele ser poco denso. O sea, es diferente, o sea, es distinto. Tienes un mortero de cal, un mortero de yeso y un cemento y es totalmente distinto, tiene mucha más compacidad. Ahí tendríamos un ejemplo de cemento. Siguiente tipo de material y último, son los materiales cerámicos. Voy a hablar un poco más del tema de los ladrillos, que es lo que nos vamos a encontrar en edificación. En el caso de los materiales cerámicos, las tierras arcillosas constituyen la materia prima para la fabricación cerámica. Hay muchos tipos de arcillas. Esto supone que a día de hoy en las tejerías hay una selección previa de todas estas arcillas para poder fabricar los ladrillos que quieren. Conviene corregir, por eso mismo, porque hay variedades en las arcillas, conviene corregir la composición de las tierras arcillosas mediante la adición de materiales cuyas propiedades sean opuestas, es decir, desgrasantes y fundentes. Desgrasante, árido. Volvemos a la misma organización que antes, pues, el esqueleto, el cemento, la matriz, lo mismo. El desgrasante sería un árido. Estos desgrasantes son elementos que corrigen las propiedades de las arcillas muy grasas, que son la plasticidad y la retracción. Podemos tener desgrasantes que tengan una volumetría constante, pero que los perdamos durante la cocción. Entonces nos dejen poros, que sería la paja, carbonillas o granallas de corcho, entre otros, o que tengan una volumetría constante y no ardan. Pueden ser sílice y feldespatos, y que los vemos en el ladrillo. Los fundentes ya son otro tipo de materiales que se añaden para favorecer ya la cocción y la vitrificación. Como fundentes pueden incorporarse sosa, carbonato de calcio, óxidos metálicos. Entonces todos estos se añaden durante la fabricación o durante la humectación y mezcla de las arcillas. Carbonato cálcico dicen que pues, un 2% favorece que
que la cocción sea más rápida. Bueno, este es un tipo de ladrillo. Como veis, las partes del ladrillo es la testa, el canto y la tabla, y si nos fijamos en las aristas, que nos hablan también de cómo está colocado una pared, si está a tizón, a soga. Bueno, pues el grueso sería el grosor, el tizón la arista pequeña y la soga la arista larga. Los ladrillos, el tipo de ladrillo vendrá también dado por el tipo de fábrica. Puede ser un ladrillo de moldeo o un ladrillo de extrusión. El ladrillo de moldeo es el tradicional, que es tipo con encofrado, mientras que el de extrusión está ya más industrializado. Según las perforaciones que nos hagan en el ladrillo, podemos tener un ladrillo macizo, que es sin perforación o con una perforación menor del 10%, el ladrillo hueco o el ladrillo perforado. Yo creo que lo habitual en patrimonio es encontrarte, o al menos yo, me he encontrado con el ladrillo macizo. El hueco o el perforado, el hueco tiene taladros tanto en el canto como en la testa, y el ladrillo perforado tiene un volumen de taladros mayor al 10%, lo que es en la cara superior, la cara grande. El color de los ladrillos va en función de la composición de la pasta y de la cocción. Si tiene madera orgánica, las fases del hierro, sus proporciones, presencia de calcio, que eso también se puede añadir como fundente. Aquí tenemos un tipo de ladrillo amarillo, tradicional, tipo de ladrillo rojo también tradicional, y un ladrillo ya más actual, con un árido, con un desfasante que se pueden ver ahí los granos perfectamente. Pasamos al punto, bueno, si más o menos os ha quedado, si tenéis dudas sobre los materiales, me cortáis, me decís, no habrá ningún problema. Yo creo que os quedará más claro esta tarde, con tranquilidad lo vemos en las prácticas. Técnicas macroscópicas de identificación. Para mí son fundamentales las técnicas macroscópicas. O sea, nos ahorran dinero en la obra y nos da muchísima información. Evidentemente, las técnicas analíticas siguientes, microscopías, bla, 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 son también muy importantes, pero esto, una vez que nos plantamos en nuestro edificio, en nuestra obra de restauración, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces os voy a dar unas pinceladas de qué materiales me parece indispensable que podéis tener vosotros, los puedo tener yo. Evidentemente yo los tengo, pero vosotros también podéis tenerlos para diferenciar los materiales, para haceros una idea. Nos ahorrará mucho dinero, porque nosotros hacemos una buena selección de las muestras que hemos tomado y las agrupamos por sus características macroscópicas. No tenemos que analizar todas. O sea, hay veces que veo en licitaciones análisis microscópico de 50 unidades. O sea, a mí 50 unidades me parece una burrada para analizar. A lo mejor hacen falta, pero seguramente no. O sea, en morteros o materiales pétreos tú tomas muestras, las agrupas en función de sus características macroscópicas y luego ya analizarás las que sean el patrón de cada uno de esos grupos, por llamarlo así. Entonces, materiales para hacer una identificación y caracterización a nivel mesoscópico. Una lupa de mano, binocular o biomicroscopio. Esto lo tenemos todo, ¿verdad? Para esta tarde. Sí. Cartas de color, las cartas de color Munsell o un espectrofotocolorímetro, que la carta de color te la podéis llevar tranquilamente, el espectrofotocolorímetro también, pero bueno, las cartas de color sirven muy bien, te dan las escalas según Munsell, y el espectrocolorímetro, fotocolorímetro, te da tanto el Munsell como el LAB o el CMYK. El ataque con ácido clorhídrico es mi favorito. O sea, me parece algo que parece una tontada, pero nos da muchísima información. Llevas un botecito con un poco de ácido clorhídrico o incluso vinagre muy concentrado y tomas una muestra, le das y ya sabes si tienes un mortero de cal, un mortero de yeso o qué tienes, ¿vale? O un tipo de roca, si es una arenisca con cal o no, si tiene cacita o no tiene cacita. Los sistemas de tinción con alizarina, que es una forma de teñir también, bueno, digamos que nos funciona para lo mismo que el ácido clorhídrico. Digo que el ácido clorhídrico nos va a salir la gota, va a empezar a febrecer y no sabes muy bien de dónde te sale la febrescencia. El ataque con ácido clorhídrico te tiñe la parte con calcita, los carbonatos cálcicos, te los va a teñir, entonces, bueno, eso ya lo tienes ahí teñido, no te destruye la piedra, como pasa con el ácido clorhídrico, sino que te la deja teñida y tú ya con una lupa puedes ver qué materiales son los que están teñidos, eso significa que son calcita, es carbonato cálcico. También he traído para esta tarde, tendremos. Réplicas en acetato, que es una cosa que a mí me enseñaron, nos enseñaron en la facultad, que parece una bobada, pero es como hacer un molde de la roca
que es un sistema muy eficaz para llevarte la roca sin peso, o sea, te llevas el molde. Es como hacerle pules el material, haces una cara plana, la pules, le aplicas, me parece que es ácido clorhídrico, luego acetona y le pones un papelito, acetato. Pones acetato, lo dejas una hora y lo retiras como si fuese una banda de cera. Pues igual, lo retiras así y te llevas un trozo de roca pegado a tu papel, que no pesa nada, y te lo llevas. Y luego lo puedes examinar en lupa y hacer un contaje macroscópico, un estudio igual que con la roca en mano. En caso de morteros, otro sistema que podemos seguir es el de hacer granulometrías, cuando nos dicen qué tamaño de grano tiene este mortero o cuánto grano tiene respecto al conglomerante. Y pruebas de permeabilidad. Yo habitualmente lo que hago es coger una gotita de agua y echarlo en mi muestra. Aplico una gotita de agua. Parece una tontada, pero hay que aplicar gotita de agua en la parte superficial y en un corte fresco, porque de esta manera hemos detectado muchas aplicaciones de hidrofugantes o de productos de consolidación en la superficie que no se detectaban. Entonces echar una gotita de agua, a veces que dice, si es el mismo material, porque en superficie se me queda una gota perfecta y en el interior me la chupa. Pues es una prueba que es sencilla de hacer y nos da información. Bueno, aquí tendríais, es un microscopio, es una foto de microscopio, pero tendríais una tinción con alizarina. Esto sería con lupa. He traído tacos para que veáis esta tarde, que se pueden ver con lupa binocular o con una lupa o el microscopio, una lupa. No hace falta hacer una lámina delgada, y esto es una estratigrafía en la que hay morteros y hay policromía, sin realizar un análisis más allá, ¿vale? Ya podéis ver una estratigrafía. Y esto es una réplica en acetato, que no sé si se ve muy bien, porque claro, es un papel transparente y es un poco complicado, pero bueno, se pueden ver un poco, se pueden observar que hay unos cantos redondos, o sea, una pudinga, ¿no? Cantos redondeados, una roca detrítica, conglomerado, pudinga, que es lo que comentaba antes. Y se puede ver perfectamente la granulometría y la matriz. También os he traído esta tarde, esta tarde o luego, no sé, depende de los grupos que haya, para que los veáis. Las réplicas en acetato en directo son muy curiosas de ver y nos da mucha información. Creo que no se suelen hacer, pero bueno, igual se debería volver un poco a esto. Como técnica macroscópica es muy interesante. Y esto es una ficha tipo que yo sigo, que personalmente sigo y que creo que la tenéis también, ¿vale? La usaremos esta tarde y que yo suelo seguir. Es apuntar las dimensiones de la muestra, no solo las dimensiones de la muestra, si hay una estratigrafía, dimensiones de cada una de las capas que componen nuestra muestra, porque no es lo mismo a veces coger un mortero de junta de una parte que el mortero de otra parte, y cuántas aplicaciones de mortero se han puesto. Como me han preguntado algunas veces, tengo una estratigrafía de morteros, pero ¿cuántas aplicaciones de mortero? Pues bueno, pues en este sitio 7 y en este pues 3, según el tamaño de las muestras. El rango general de colores de la muestra, podemos verlo con escala Munsell o el espectro fotocolorímetro. La coherencia del material, la densidad es un poco subjetiva, pero la coherencia del material se mide por si se parte con los dedos, si se raya, si tienes que pegar un golpe para que se parta. Su textura, si es una textura granuda, si es una textura cristalina, que lo podréis ver fácilmente. El tamaño de grano, si se ve, si es grueso, medio, fino. La composición de ese grano, si también lo veis. Y si tiene presencia o no de fósiles, si estos fósiles están orientados, que sería el siguiente punto, orientaciones preferentes. Bandeados y laminaciones. Si hay laminaciones ya os puede decir algo. ¿Cuándo hemos visto laminaciones? Hemos visto laminaciones y en las rocas metamórficas hayan sufrido una presión. Hemos visto laminaciones en las rocas sedimentarias. Porosidad y presencia de grietas. La permeabilidad. Evidencias de deterioro, si en superficie vemos líquenes, si no los vemos, si profundizan esos líquenes. Otro tipo de observaciones, como puede ser la presencia de varias capas, ataques ácidos. Y lo que os comentaba de probar gotitas, de ver si el material cambia en superficie o continúa igual hacia el interior. Y ya para terminar, esto va a ser ya muy rapidito, los deterioros que vemos más o menos asociados. Como no es lo mío, o sea, que no os tengo que hablar de ello, no voy a profundizar demasiado, ¿vale? Pero podréis verlos en vuestros materiales. Las rocas ígneas, este granito, por ejemplo,
teniendo en cuenta que el granito está un poco poroso, que es como muy resistente, ¿por qué se deteriora? ¿Por qué encontramos ciertos deterioros en el granito? Uno de los deterioros habituales que nos encontramos es la colonización biológica. El que se depositen algas, líquenes en la superficie va perforando el material. En esta perforación empieza a entrar humedad, entra agua y interacciona con el material. Entonces tenemos uno de los procesos que se llama la seritización, en el que nuestros feldespatos, los componentes de esta roca, pasan a ser arcillosos. Entonces la roca se deteriora con mayor facilidad. Tenemos rocas, en nuestra roca sedimentaria detrítica, tenemos este es un tipo de deterioro muy estándar, ¿no? Gradual, por cristalización de sales, por humedad. Hay una arenización en la base, luego van saliendo alveolos pequeñitos por cristalización de sales, como os ha explicado Pedro, que las sales penetran, destrozan el cemento que liga nuestra estructura de la roca sedimentaria, destroza el cemento y al final la matriz y el esqueleto se quedan sueltos, por eso se deteriora la roca. Entonces tenemos alveolitos, que son las zonas circulares, e incluso esos alveolos se pueden al final transformar en tafonis, que es como un macroalveolo gigante. Estos deterioros suelen venir también orientados, si podéis ver, según las laminaciones del material, que son planos de debilidad en esas rocas. Otro tipo de deterioro en una roca sedimentaria evaporítica, este sería nuestro alabastro, son los lapiaces. Por lluvia, el efecto de la lluvia, como son materiales muy blandos, se disuelven, entonces provoca este tipo de disoluciones. Deterioro en ladrillos y en morteros. En este caso el mortero se ve afectado también por humedad y por cristalización de sales, que bueno, siempre es mejor que se deteriore el mortero a que se deteriore el ladrillo. Eso es mejor, por eso tenemos muchas veces el mortero de sacrificio. Pero bueno, si veis en la parte de abajo de esta pared tenemos un cemento que está ahí y resistirá, pero no debería de estar, ¿vale? Ese cemento que se quedará ahí, pero el mortero bueno se ha destrozado, ¿vale? Ha desaparecido. Otro efecto de la cristalización de sales, el deterioro en los ladrillos, es que aquí tenemos como una especie de cemento en el mortero de junta, que como es menos poroso, pasa toda su humedad y todo el deterioro pasa al ladrillo, y eso que el ladrillo es poco poroso, pero le emite a él toda la humedad con carga de sales. Entonces al ladrillo no le queda otra que expulsar ese contenido y la sal precipita en superficie y lo revienta, literalmente. Bueno, pues con esto y un bizcocho terminamos.